Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy me gustaría comenzar planteando una pregunta. ¿Qué ocurre cuando dejamos de resistirnos a lo que duele y empezamos a escucharlo con ternura? En este episodio converso con Gemma Abuin, una mujer que ha atravesado situaciones difíciles en su vida y que ha hecho de la esperanza un faro, una palabra nido y una forma de vivir. Una mujer que cree profundamente en la humanidad, en la posibilidad de cambio y en la capacidad que todas tenemos para volver a nosotros mismos cuando aprendemos a escucharnos con atención, honestidad y amabilidad. Hablamos del miedo, de la escritura como revelación, del verbo atreverse, de cómo sostener lo que duele sin convertirlo en enemigo y de cómo la esperanza, como la creatividad, no es ingenuidad, sino la certeza de que siempre es posible empezar de nuevo. Bienvenida, Gema. Wow, Carmen, gracias. Qué bonito, qué forma tan reveladora de poder nombrar las cosas. Muchas gracias y gracias, por supuesto, por invitarme a estar aquí, que para mí es un privilegio. Siempre que te escucho, os escucho, aprendo mucho y poder participar es un regalo. Gracias. Pues, Gema, ¿yo qué te voy a decir? Si es que además de que te quiero un montón, eres una persona Ya. a la que admiro mucho y me hace muchísima ilusión poder tener esta conversación contigo en este contexto y que bueno, pues todo lo que compartimos en general me parece que es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida y bueno, de lo que ahora también poco a poco hablaremos. Entonces, me gustaría que para que quien nos escuche también te conozca un poco mejor y sepa pues cuál es tu historia de resiliencia y de creatividad, comiences pues explicando un poco, pues eso, ¿no? Precisamente. ¿Cuál ha sido este recorrido de resiliencia tuyo? Bueno, creo que hay en esa línea dos marcadores fundamentales en mi vida que además es muy curioso manejarme en ellos porque parecen antagonistas, pero en el fondo son exactamente lo mismo porque forman parte de una historia de vida, ¿no? Que tienen que ver con la muerte y con la propia vida, cómo la muerte me ha ido un poco revelando ciertos aspectos que no estaba teniendo en consideración y que gracias a prestarme atención a mí misma en entornos donde mi propia muerte estaba bueno, en alguna ocasión vista como una forma de solución del sufrimiento en momentos de tentativa suicida, también otros momentos en los que ha llegado a través de una enfermedad y cómo cambia, ¿no? Pero cuánto te enseña todo al mismo tiempo. Es como el recorrido existencial que uno hace te va mostrando algunos bloques en los que de algún modo te das cuenta que lo que has vivido te ha enseñado a vivirte un poquito mejor, ¿no? Y también esa forma de vivirte mejor hace que tu relación con el resto del mundo, con el entorno, con tu contexto, pues te vaya transformando y vaya mejorando. Y en ese sentido, pues yo podría decir que bueno, independientemente de mis sufrires adolescentes en los que realmente pasé situaciones muy complejas y ahí tuve esa sensación de que la única forma de dejar de sufrir era el suicidio, bueno, pues después de todo aquello y de haberme un poco integrado en una forma de entender la vida como que era algo como que había que pasar por ello y ya está, pues hace 10 años y un poquito más, unos meses más, tuve la fortuna de que me diagnosticasen un aneurisma cerebral. Y digo la fortuna, que suena así como un poco raro, porque el hecho de que te lo encuentren, pues ya es una ventaja porque se puede hacer algo con ello. Y luego además tuve la fortuna también de que aquella situación, que afortunadamente también salió bien y que, bueno, pues que hace que hoy esté aquí, pues también me enseñó mucho sobre la vida, ¿no? En el recorrido que hice desde el diagnóstico del aneurisma hasta la intervención, pues decidí prepararme para morir, porque era muy probable que falleciese en esos momentos. Y bueno, me di cuenta de que tenía 37 años y no había estado en mi propia vida, había pasado como muy de puntillas, ¿no? Dentro de que me había quedado bastante anclada en el dolor, en el sufrimiento y en el resentimiento. Y bueno, decidí que si la vida me daba una nueva oportunidad, yo iba a tratar de cogerla con todas las ganas que fuesen posibles y en eso estoy. Desde entonces, bueno, pues han ido sucediendo cosas que me han traído también a generar nuevos mundos en mí para otros y eso me gusta mucho.
Pues, ¿qué te voy a decir, Gemma? La verdad es que a mí esta historia me emociona mucho y sobre todo una de las cosas que muchas veces lo hemos hablado, me parecen más fuertes, mágicas, impresionantes, es como una cosa como el suicidio, que a las dos nos ha tocado de una manera pues muy diferente, ¿no? Nos ha hecho amigas, nos Sí, ha juntado, nos ha hecho el regalo de conocernos y de ahora poder estar compartiendo pues esta amistad tan bonita que tenemos. Y creo que es uno de los signos pues más mágicos de la resiliencia creativa, como cuando transformas estos asuntos tan tremendamente dolorosos en esperanza, pues bueno, pues traen estas cosas. total, Y me parece brutal también, pues, cómo en este recorrido que acabas de explicar tuyo, pasas de, pues eso, tener esa adolescencia tan compleja en la que esta idea se pasó por tu cabeza, a de repente cuando te diagnostican con 37 años el aneurisma cerebral y de repente pues la muerte se presenta ante ti como algo pues, probablemente inevitable, te cambia tanto tu manera de ver el mundo, ¿no? Y de enfrentarte a la mm, vida. total. Es que para mí fue como muy llamativo en ese momento el darme cuenta de que de repente se te instala como un nivel de valentía que no has tenido en otros momentos, ¿no? Cuando eres plenamente consciente del riesgo que está entrañando tu vida, es como que esa posibilidad tan grande de un fin prácticamente inmediato, bueno, pues es como que te sale de dentro las ganas de decir ciertas cosas que nunca te has atrevido a decir, de que le quede meridianamente claro a las personas a las que quieres lo que significan para ti y todo ese mundo que de repente se despliega, también te das cuenta de que en el fondo siempre estuvo, pero no siempre te paraste a mirarlo, ¿no? Y entonces, ante una noticia de este tipo, con un diagnóstico de semejante calibre, pues uno dice, bueno, a ver qué hago con ello, ¿no? Me toca prepararme. Yo tuve jolín, el beneficio inmenso de que al final, bueno, por unos motivos y por otros, tuve 2 meses desde que me diagnosticaron el aneurisma hasta la intervención. Y fue periodo de vacaciones. Pude viajar a mis lugares, pude expresarme con las personas a las que quiero y decirles lo importante que eran para mí, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, te das cuenta de que te queda como un anhelo profundo de poder vivir más, ¿no? De decir, bueno, que te prometo que si me das prórroga, yo esto que he aprendido durante estos mesecillos lo voy a practicar. Y me encanta sentir que mi vida realmente se ha convertido en eso. El estado de coherencia, de aprendizaje en el que estoy en mi día a día y lo que voy haciendo con lo que voy encontrando en mí, realmente me hace sentir que a día de hoy estoy mucho más preparada para morirme que en aquel entonces, ¿no? Porque es como que he ejercitado la coherencia, me he atrevido, ese verbo tan potente y tan precioso, me he atrevido a hacer cosas que parecían locuras, ¿no? Que era como que era un sinsentido llevarlo a cabo, pero en el fondo dices, no, es que yo siento genuinamente que dentro de mí esto es importante que me atreva a llevarlo a cabo. Y entonces te lanzas y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ese puntillo de curiosidad también y el humor, o sea, a mí el humor me parece fundamental porque es que si no me estresaría en exceso. No se puede poner uno súper reflexivo y no ponerle un puntillo de gracia porque si no es como demasiado intenso, todo demasiado genuino. Sí, sí, bueno, claro, el humor es como que aligera todo y es un gran, una gran forma de también enfrentarse a las cosas de una manera pues más, bueno, distinta, más ligera, Sí, como decíamos, ¿no? sí, con menos peso. Con menos peso. Sí. Y Gemma, una vez que pasan esos 2 meses desde que te dan el diagnóstico hasta que, bueno, pasas la operación, termina la operación, todo sale bien, ¿cómo es ese mundo que de repente se despliega ante ti? Alucinante, porque
Claro, fíjate, yo un chascarrillo así, ahora me centro como en qué ocurrió después, ¿no? Pero el momento, yo recuerdo perfectamente cuando me desperté en UCI y me di cuenta de que ya había pasado la operación, avisé a uno de los enfermeros que iban por allí. Cuando se me acerca, pues empiezo a preguntarle: «Oye, pero ya me han operado y ¿cómo estoy?», y tal. Y el hombre me iba contestando, ¿no? Y yo le iba entendiendo, teníamos una conversación y de repente le digo: «Estoy hablando contigo, ¿me entiendes bien?». Y se me quedó mirando y me dice: «¿Pero no te das cuenta de que te respondo?». Digo: «Sí, sí, pero yo qué sé, por si acaso», ¿no? Porque era como ese temor a de repente incluso poder ser consciente de que estás en la vida, que te has mantenido vivo y que igualmente no te puedes comunicar, ¿no? No te puedes relacionar con el mundo, quedarte así como, que también era uno de los riesgos, ¿no? Quedarme en estado vegetativo, pues el darme cuenta que me podía comunicar era interesante. Y contestando a la pregunta que me decías, bueno, pues en el momento que ya un poco todo se acopla, ¿no? Porque fueron varios meses de baja, estuve 4 meses de baja, pues me di cuenta de que mi perspectiva de la vida había cambiado mucho y me sentía un poco extraña en entornos en los que antes pues estaba perfectamente instalada, acoplada, ¿no? Era como que me rechinaban algunas cosas que antes no. Me llamaba mucho la atención la no valoración de algunos elementos que yo antes tampoco valoraba, ¿no? Pero que era em, como un deseo muy intenso de intentar comunicar al mundo todo lo que, o sea, el valor de lo que nos rodea, ¿no? La fortuna que tenemos por el hecho de estar vivos, algo tan sencillo como eso. Y bueno, el caso es que yo me volví a mi trabajo, estuve un tiempo un poco como acoplándome y me di cuenta de que habían surgido en mí una serie de cambios en mi manera de... Se ha cortado, ¿no? No, No yo te te sigo oigo. escuchando. Ah, sí, perdón. Pues no sé por dónde me he quedado, pero bueno. Y cuando volviste a trabajo, te diste cuenta de que habían surgido en ti una serie de cambios que... Bueno, que cuando volví al trabajo, pues me di cuenta de que efectivamente mi manera de entenderme a mí misma y de entender el mundo había cambiado bastante. Y bueno, el resto de mis compañeros pues también se daban cuenta de ello y había veces pues que manteníamos conversaciones muy interesantes sobre, bueno, pues qué cosas se aprenden sobre la vida cuando uno está cerquita de la muerte, ¿no? Toma conciencia real. No es solo que lo sepas de cabeza, no es que tu cuerpo identifica que eso va a ocurrir, ¿no? En un momento o en otro, pero eso va a ser una realidad. Y entonces, bueno, surgían conversaciones y un día me dijeron que por qué no me animaba a juntar a un grupito de gente y en el trabajo, que yo he sido militar durante 18 años de mi vida, es un espacio singular, digamos, ¿no? Donde ponemos el foco en la ejecución de unas tareas muy concretas, muy específicas, pero no dejamos de ser seres humanos, ¿no? O sea, que vayamos de verde no significa que la humanidad no esté ahí. Y entonces, bueno, pues esto, mis compañeros me dijeron que me animase, al final lo hice, di una pequeña charla donde estuvimos un poco compartiendo qué había aprendido de mi experiencia y aquello despertó un interés que me llamó profundamente la atención y luego se acercaban a la OFAP, a la oficina que tenemos allí para atención y bueno, pues la gente pedía que se hiciesen más este tipo de cosas y entonces me lié la manta a la cabeza, me atreví, ¿no? Dentro de oye, yo voy a practicar, ¿no? Lo que he aprendido, me atreví y bueno, pues hablé con mi capitán de aquel entonces, un ser humano maravilloso que me ha apoyado siempre en todo lo que se me ha ocurrido llevar a cabo. Y me dijo: «Oye, pues adelante, plantéalo, ¿por qué no hacemos este ciclo de conferencias en torno pues al liderazgo, sí, pero también a la humanidad, ¿no? Al impulso de los valores, a la capacidad que tenemos para identificar nuestras fortalezas y ponerlas no solo a favor del servicio que prestamos, sino también a través de uno mismo, de los compañeros, esas cosas». Y bueno,
lo planteé, se lo lancé al coronel de la unidad. Hay que decir que yo era soldado, no, no tenía ningún tipo de mando, pero sí que he contado con las personas necesarias que me han apoyado, y a raíz de ahí empezamos a implementar muchas conferencias con personas que para mí son referentes inmensos y que han hecho que eso fuese una realidad. Así que contentísima de transmitir. Hay una frase que me gusta mucho que dice que más vale encender un candil que maldecir la oscuridad, ¿no? Pues yo creo que con esto lo que hicimos en conjunto y reconociendo esa humanidad compartida fue practicarlo. Encender candiles. Vamos por ahí encendiendo candiles. Sí. Pues lo de encender candiles, que al final yo creo que es un poco también una metáfora muy bonita para decir como, pues esta fue mi manera de, mi proceso de resiliencia creativa, ¿no? El pasar de todo esto a entender esos candiles, que es como encontrar ese propósito en tu trabajo y empezar a crear algo con sentido, que también pues llegase a otras personas a tomar esa conciencia que a lo mejor pues a ti te costó el tener que pasar por esa situación para poder tomarla, ¿no? Sí, y además te das cuenta muchas veces que en el momento que tú te acercas con suficiente grado de interioridad contigo al encuentro con el otro, pues es que las personas, o sea, son como flores que de repente se abren, ¿no? Y te muestran. Es verdad que también esa parte como más blandita, ¿no? Todo lo que todavía no ha cogido la fuerza necesaria porque está en proceso de expansión, pero con una belleza y una simbología en todo que es brutal. Y es cierto que después de que eso lo llevásemos a cabo, pues la vida me ha ido conectando con un montón de personas bonitas. Soy muy consciente de todo el trabajo que hay por hacer. Me he podido sumergir en proyectos que me apasionan, en los que creo profundamente, porque creo que tenemos un reto fundamental delante, que es el de promover la humanidad, ¿no? El cultivarla desde nuestros aspectos más genuinos, amorosos y naturales, porque yo soy de las que siente, opina, cree o sea, tengo la certeza de que el ser humano en origen es genuinamente bondadoso. Luego lo que nos va pasando nos puede convertir en auténticos nazis o personas que solamente piensan en hacer el mal, ¿no? Pero yo confío en la naturaleza que todos tenemos, sí. Y creo que es importante cuidarla y respetarla. Mm. Yo en eso la verdad que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que la esencia del ser humano es compasiva, es amorosa, es genuina, es pura. Otra cosa es luego lo que pase después para que eso se transforme en otras cosas. Pero sí, esa es la esencia la que yo creo que al final una de las, bueno, de nuestros, ¿cómo se diría? Una de las grandes razones por las que vivimos y estamos en esta vida, pensándolo más desde lo más espiritual, es volver a esa esencia, ¿no? Es como eh, experimentar todo lo que nos ocurre que nos aleja de ella para luego volver a ella. Eso es. Qué bien dicho, Carmen, sí. Eso es como volver a casa, ¿no? El lugar donde es como un espacio seguro. Totalmente. Y además, escuchándote también me venía a la cabeza la importancia del contexto, ¿no? Porque muchas veces esa repetición de patrones, de maldades, de formas de llevar adelante la vida tiene que ver con que el contexto que nos rodea a día de hoy, desde luego, tiene ciertas características que orientan nuestra actitud hacia lugares que luego, en cuanto prestas un poquito de atención y observas los resultados, tienen que ver con las tasas de suicidio más elevadas, con el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, pero igualmente nos dirigimos hacia allá un poco guiados por los entornos, ¿no? Por lo que va sucediendo. Por eso considero que es fundamental que todo aquel que tiene un punto de conciencia de sí mismo y que toca a la humanidad, es fundamental
que continúe en ello y que deje que ese proceso interior se haga expansivo, ¿no? Porque puedas tocar a uno o puedas tocar a 17 millones de personas, lo cierto es que aquello que entregues desde lo que es genuinamente bondadoso se va a quedar ahí, ¿no? Y va a aportar, va a ser un granito, pero aportará algo. Quizá puedas sacar una sonrisa, llevar a una reflexión, hacer un punto de encuentro en algo que esté en un momento difícil, ¿no? Y poder ser un poquito como la balsa, ¿no? Donde alguien que está así como un poco ahogándose en sus propias rumiaciones se pueda enganchar. A mí eso me parece un regalo del universo. O sea, es una cosa que vivirlo es maravilloso, sí. Mm. Un poquito o muchito en realidad, porque muchas veces cosas que nosotros consideramos que a lo mejor son pequeñas o que tal, de repente para otras personas significan una apertura de puerta a la esperanza increíble. Y es que me acuerdo perfectamente de cuando estuvimos juntas en el estreno del documental este sobre el suicidio de Radio Televisión Española, que tú me decías, o es que si yo hubiera escuchado algo así o hubiera visto algo así, sabes que a lo mejor como que de repente decimos cosas, expresamos cosas públicamente o en privado que con una naturalidad, porque nos sale así, de repente el impacto que está teniendo en la persona que tenemos delante es brutal. Total. O sea, es como que ha significado para ellos realmente un cambio de paradigma o muy grande. Entonces, yo creo que al final, como que muchas veces nos pasa que decimos, "Jo, es que igual esto que digo no tiene sentido o no importa tanto o a quién le va. Y no, es que luego tiene un impacto. Mm. Yo creo que eso al final es como una forma de llenar de cojines de plumón la vida, ¿no? Si tú notas que de forma ligera, genuina, porque para ti tiene sentido, te sale comentar algo, comunicar algo, o invitar a un café a alguien, o escribir un libro, o hacer un podcast, o sea, lo que salga de tu corazón de una manera auténtica, al final puede suponer un lugar donde otro pueda un poco reposar y encontrar como aquello que necesita para coger luego la energía necesaria, la propia energía, reconvertirla en algo que le pueda dar impulso para llevar una vida más coherente consigo mismo, ¿no? Y eso muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto lo podemos llegar a generar, pero es verdad que cuando uno se sienta, coge un boli y empieza a pensar si lo que llevo a cabo tiene sentido o no y te das cuenta de que lo haces de corazón, yo creo que en algún momento eso, ¿no? Va a hacer que aparte para ti mismo pueda ser algo sabroso, algo nutritivo para otra persona. Y luego a partir de ahí ya cada uno hace lo que le va saliendo un poco. O sea, porque yo creo que es importante dejarse también como fluir, ¿no? Y que las cosas no tengan que ir tampoco como en modo rigurosa, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Pero es verdad que al final cuando tú trabajas en ti mismo y miras hacia adentro y generas esos cambios en ti mismo, eso de alguna manera como que también impacta a tu alrededor, ¿no? Es como esta frase que dice, lo mejor que puedes hacer por las personas a las que quieres es trabajar en ti mismo. Y es que es verdad, todos los cambios que tú generas en tu interior y todas esas tomas de conciencia y tal, al final irradian hacia otros y hacia los que tienes alrededor. Sí, así es. Al final hay una frase que dice un compi mío de H Policía, una asociación con la que trabajo, que me encanta porque es que Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? Es como
Pues los que vamos, gracias a Dios, dándonos cuenta de algunas partes importantes de la vida, ¿no? De lo que pueden significar para que tu propia vida evolucione a favor de la vida de todos también, pues yo creo que tenemos como un radar que nos va señalizando, nos va localizando los unos a los otros y terminamos ahí como junticos, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Os habéis dado cuenta de que está pasando tal cosa que podemos generar que favorezca a la humanidad de todos a través también de encontrarle un sentido al sufrimiento propio, ¿no? Que yo creo que eso es algo también bastante común en todos los que de algún modo queremos practicar esta forma de entender la vida y llevarla para que otros puedan, no sé si inspirarse, pero quizás sí reconocerse, me gusta más. Mm, claro, reconocerse. ¿Y a ti qué te ayuda para encontrar ese sentido y esa sensación de esperanza? Pues fíjate, me ayuda muchísimo, te diría que lo que más, utilizar mi boli y mi diario. Esto es fundamental. Pero también me ayuda mucho el contexto del que cuido mucho de las personas que me nutren. Me gusta mucho cultivar la amistad genuina, aquellas relaciones que para mí tienen sentido. Desde luego el humor me ayuda mucho y yo he sido de las personas que han tenido la maravillosa fortuna de poder ir a terapia, ¿no? Que eso, por desgracia, es algo que no está al alcance de todo el mundo y que también tiene un punto todavía como bastante juicioso de si vas a terapias porque estás mal en el sentido de que estás loco, ¿no? O sea, como que nos vamos a rangos de enfermedad mental no solamente muy intensos, sino además súper peyorativos, ¿no? Y realmente, fíjate, yo la última vez que estuve en terapia empecé en septiembre del año pasado y fui porque me encontraba lo suficientemente fuerte, serena y alineada para poder entrar con bisturí. Me gusta verlo de esa manera, ¿no? Para poder entrar con bisturí a ver exactamente qué aspectos de mi vida se habían quedado ahí un poco todavía enquistados. Y en mayo, hace unos días, terminé ese proceso de terapia con una sensación de gratitud inmensa y con unas ganas de llegar como a vivir en coherencia siempre, ¿no? O sea, de todo aquello que siento que me late dentro, darle cabida y poder recibir a todas mis partes que hagas terapia no quiere decir que siempre vayas a estar bien, ¿no? Lo que quiere decir es que cultivas, generas, practicas un espacio seguro en ti donde todo aquello que está ocurriendo en tu persona puede ocurrir, tiene derecho a ocurrir, le das tu espacio. ¿Qué pasa? Que yo luego tiro de boli en mi día a día mucho, escribo un mogollón y eso, pues de algún modo es como que me ayuda a amalgamar todos los elementos que me hacen bien y a colocarme a mi favor. Y eso está Mm, y qué interesante ese proceso como de entrar en contacto con todas esas partes de uno mismo, ¿verdad? Eso para mí ha sido la mayor, ah, el mayor punto de encuentro que he llevado a cabo conmigo misma. Porque darle cabida, por ejemplo, al odio que una parte de mí ha estado sintiendo hacia mi persona, eh, es algo llamativo, ¿no? Pero hay otra parte que realmente es capaz de recibirlo, que es capaz de sentarse a su lado y a través de esa escritura maravillosa dejar que salga y que se exprese. Y al final te das cuenta que incluso pues cosas tan terribles como pues, el odio, el miedo, la inseguridad, la frustración, la incertidumbre, la queja, todos estos aspectos difíciles de sentir, cuando tú te acercas a ellos y amorosamente les das un espacio para que puedan ser expresados y tú tienes la voluntad de escucha real, ¿no? De estar presente, te das cuenta de que
tras todo eso hay muchísimo nivel de sufrimiento. Hay una parte de ti que está totalmente acongojada en un rincón, hecho una bola, pidiéndote ayuda, ¿no? Y la única persona que puede ayudarle eres tú. Entonces es como se da una combinación de elementos tan compleja que hasta que la colocas como que es verdad que cuesta, y yo en muchos momentos se lo decía a mi psicóloga, decía, es que me veo al final, ya verás cómo me llevan a la enloquecimiento, ¿sabes? O sea, es que esto como que no es normal, ¿no? Que pueda tener tanta variabilidad en mi forma de relación conmigo, ¿no? O sea, aquella parte que es genuinamente amorosa con aquella que me está diciendo y remarcando de una forma súper hostil todo lo que hago mal, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, hemos llegado a establecer un convenio, una forma de conciliación interna y, y es súper bonito porque te das cuenta de que ese dolor que había ahí anclado, ¿no? Con el bisturí, poquito a poco, todo va saliendo, todo se va acompasando y consigues hacer las paces contigo misma, ¿sí? Entiendes el dolor que hay detrás de aquella parte que necesita odiarte para que tú puedas entender todo lo que has hecho, ¿no? Es como que genera pues también nuevamente una variación de sentires internos, bueno, pero es como que puedes repostar, ¿no? Yo muchas veces digo que para mí el éxito de la forma más auténtica que he conocido es sentir que me descanso en paz. Independientemente de lo que esté ocurriendo conmigo, estoy acá, ¿no? Entonces, eso es maravilla pura, pero también intensito de vivir, ¿no? Se da muchas sensaciones. Y luego todos estos ocurrires internos llévalos a tu día a día, ¿no? Yo trabajo también en el mundo empresa, pues estás tú como en una reflexión ahí profunda de ti mismo y luego de repente es como lleva la operatividad del cambio, ¿no? Del bienestar hacia las personas, hacia los empleados. Wow. Eh, Tienes que hacer ahí como una simbiosis importante, ¿no? Pasarlo, o sea, como traducir lo vivido a lo cognitivo y tratarle de dar una estructura para que sea entendible y para que luego pueda ser de algún modo practicable y accesible para personas que están en esos puntos, ¿no? Que quizá necesitan una vía de acceso hacia sí mismos que no están teniendo, ¿no? Y tener la fortuna de llegar y poderlo a otros lugares. Eso hace que todo tenga sentido, Carmen, tú lo sabes bien, ¿no? Como, wow. Sí, bueno, pues la cosa está yendo bien. Sí, 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 totalmente. Mm. Y es verdad que lo que dices, yo creo que es un proceso que puede ser muy abrumador, que puede ser muy incómodo, a veces manejarlo pues tremendamente doloroso por un lado y difícil por otro, pero a la vez, jolín, qué belleza, ¿no? Tener esa riqueza interior y qué bonito. Es al final yo creo que es lo que hace que muchas veces la vida sea tan difícil y tan incómoda, pero que a la vez en contraposición es lo que hace que exista tanta belleza y que se pueda llegar también a esos estados que describías del alma tan expandidos, ¿no? Porque si no existiera todo ese despliegue y toda esa riqueza interior, pues seguramente tampoco, igual que se llega a lo menos agradable de una manera muy profunda, se llega también a lo más bello y lo más agradable de una manera también muy profunda. Hmm. Al final creo que es como la cercanía a ti mismo lo que te ofrece la posibilidad, ¿no? Cuando tú decides que vas a estar cerca y que te vas a mantener ahí pese a todo, ¿no? Ese punto de incondicionalidad en el sentir, a mí me parece que te da un punto de claridad y creo que también de ahí viene un poco la esperanza, ¿no? Porque fíjate que yo pienso, madre mía, desde que pasé por lo del aneurisma hasta el día de hoy, es cierto que llevo mucho trabajo elaborado, hay como mucha sensación por mi parte de progreso, pero de repente me llega una situación altamente compleja para mí y vuelvo a sentirme de una manera muy parecida a como me he sentido en otros momentos, ¿no? Pero
también es verdad que soy consciente de que en situaciones que ese tipo de emociones y de pensamientos han surgido en mí, he sido capaz de trascenderlos, de transformarlos. O a mí me gusta mucho la palabra alquimia, ¿no? O sea, es como practicas la alquimia y entonces de repente es como que de un mojón grande lo que surge es una forma de vida nueva, creativa, distinta, innovadora para ti, que incluso cuando estás en pleno mojón ahí sumergida en tu chapoteo de tus mierdas internas, pues sabes genuinamente que dentro de ti habita la posibilidad de trascender eso. Entonces muchas veces basta, entre comillas, con parar y observar. Identificar el cómo estoy en ese momento y qué es lo que necesito. Y luego, claro, viene la cosa de, pero es que ahora mismo soy incapaz de dármelo. Bueno, está bien, pues a lo mejor lo que necesito antes de darme tal cosa es seguir parado un poquito para coger la suficiente energía. Llamar a una amiga, llamar a Carmen y decirle, Carmen, necesito hablar, poder estar como en contacto con todo aquello que me repara. Pero eso, si tú no te acercas a ti, no lo encuentras, porque no lo sabes, no lo distingues, ¿no? Por eso es importante con esa constancia y ese compromiso interior con descubrir qué es lo que eres e impulsarte a generar lo que tu latido te dice que tiene sentido, ¿no? Que muchas veces la cabeza eso no lo pilla cuando entiende. Y ahí como no sé yo. Sí, total. Pero bueno, está bien así también. Sí, está bien. A ver, todos son procesos. Yo creo que al final es fundamental el darse cuenta, ¿no? Y ese punto, o para mí al menos ha sido fundamental, ese punto de identificarme con las voces internas, estas de las que tú hablas, de odio, de no vales para nada, esto tal, esto cual, a verlo como sencillamente una parte de mí que me intenta proteger y que a la que no tengo que escuchar si no hace falta, que sí que la tengo que dar cabida porque tiene su función, y decir, ok, te veo, sé que estás ahí, sé que quieres protegerme, pero ahora mismo no me sirve lo que me estás diciendo y no quiero continuar con esto, ¿no? Y yo creo que ahí está ese punto en el que luego podemos a partir de ahí, porque como no te des cuenta y te sigas identificando con eso, eso es lo que te aleja de la esperanza, creo yo, ¿eh? Al menos en mi caso, te hablo desde mi vivencia y desde mi perspectiva. No puedo estar más de acuerdo, es tal cual, ¿no? Además a mí me ha gustado mucho ver en este proceso en el que me sumergí, con respecto a lo que tú dices, es como que en el momento que tú a esa parte que necesita decirte todo lo malísimo que estás llevando a cabo, le haces ver que pues todo esto, ¿no? Es que realmente sé que quieres protegerme, pero ahora no es tu momento, yo me voy a centrar en hacer aquello que sé que he de hacer. Pues es como que esa parte se va acostumbrando a esa nueva dinámica interior, esa nueva forma de relación y sabe también que en el momento adecuado será escuchada y entonces es capaz de no ponerse a gritar más alto porque sabe que tendrá su espacio, porque confía en ti y eso es esperanza. Sí, tal cual, totalmente. Es como que esa parte confía en ti, es que no lo habría podido definir mejor. Hace poco me pasó, creo que lo compartí contigo, de hecho, ¿no? Que de repente tuve un momento también en mi escritura matutina, que yo también la practico y es como, bueno, pues es mi momento favorito del día, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Y entonces como que de repente por una situación que había tenido salió mi parte salvadora, esa parte que me ha arrastrado tantas veces hacia lugares que luego han sido pues muy difíciles, muy dolorosos y que me han destrozado, literal, por dentro. Y pues, luego he podido volver a reconstruirme, eso es lo bueno, pero que tal. Y fue muy bonito porque fue
como que hice eso, ¿no? Le di espacio en plan de vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y entonces como que de repente entablé ahí una conversación con esa parte de mí en la que reconocí que gracias a esa parte que me ha llevado a lugares tan horribles, también he hecho las cosas que más feliz me han hecho sentir en mi vida y que me han hecho realmente conseguir pues cosas que me han hecho sentir súper plena y súper feliz, que me han llevado a conectar con otros también de una manera súper profunda. Y como que desde ese momento, desde ese clic que tuve ahí en esa especie de conversación que tuve con esa parte de mí, ahora es como que ya no me intenta arrastrar, Tal cual. Eso ya no es. me intenta arrastrar. Porque sabe que tiene su espacio de escucha Ujú. y que le llegará en el momento adecuado. Es como una parte más madura encargándose de otra que no ha madurado tanto, ¿no? Que se ha quedado como instalada únicamente en unas opiniones muy concretas y muy sesgadas sobre algunos aspectos de tu persona, pero que realmente no son tú. O sea, tú eres mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, creo que también está guay. Yo cuando necesito como un poco aligerar todas esas partes, porque cada una se pone como con muchas ganas de decir cosas, ¿no? Y, y yo trato de escribiendo, pues hacer como una brainstorming de qué es lo que quiere cada una, ¿no? Y doy como un momento el micro a cada una de ellas. Y ahí como, yo quiero hablar de esto, yo de esto otro, y a mí me parece importante no sé qué cosa, creo que esto hay que tenerlo en consideración y luego yo soy la que regula eso, ¿no? Como la directora de la orquesta, por así decirlo. Y ponemos el orden, damos las prioridades y además es muy bonito porque cuando lo haces así te das cuenta de que se generan acuerdos porque las partes empiezan a reconocerse y a tenerse en consideración, ¿no? Y es como, pese a que a mí me apetezca mogollón coger el micro y soltarte todo lo que te tengo que soltar, puedo entender que tú ahora mismo necesitas hacerlo antes que yo, ¿no? Y entonces es como yo me quedo sentada y también te escucho. Y claro, es como una sensación de conciliación, ¿no? Pues eso, lo que te decía antes, como de poder estar en paz con uno mismo, porque todo eso nos habita de algún modo. Entonces, ¿por qué no prestarle atención? Es como el miedo ese a pensar que si le presto atención a esta parte de mí que está tan triste, esa tristeza va a crecer. Bueno, hagámoslo estructurado, ¿no? Entremos en contacto con esa tristeza, pero de tal modo que tenga su espacio de volcado de mis porqués tristes y luego yo salgo porque no soy mi tristeza. Esa tristeza la está sintiendo una parte de mí por X motivos, pero luego miro alrededor, veo a mi familia, el trabajo que me gusta, la vida en la que estoy, no el sol que hace hoy. Y eso no es triste, no está triste, porque voy a quedarme enganchada a una tristeza, que es lo habitual, ojo, ¿no? Que es como quedarnos a vivir en momentos emocionales puntuales y también en narrativas interiores que nos suelen hacer un daño complicadillo. Sí, pero bueno, todo es observable, todo es eh, asumible de algún modo, ¿no? Yo creo que en nosotros habita esa capacidad de poder dar espacio a lo que está ocurriendo interiormente y aprender realmente qué es lo que nos impacta más, qué es lo que nos impacta menos y también aprender a colocar los límites hacia las actitudes de otros, que son muchas ocasiones es como que nos sentimos por debajo de esa capacidad de decir, lo siento, pero has llegado hasta aquí, este espacio ya no lo vas a ocupar porque es mío. Ah, como de delimitar ese espacio sagrado e intocable en el que no puedes entrar porque ahí no, y ahí es donde no. Eso es muy complicado y muy necesario, ese punto. Totalmente. Pero Yo escuché una vez que el límite no se pone al otro, te lo pones tú.
Mm, O sea, Literal. es algo que te colocas tú a ti. Lo que pasa es que es en relación a otro muchas veces, ¿no? También nos colocamos límites a nosotros mismos, claro. O sea, como de motu propio y que solamente somos nosotros en relación a lo que nos pasa con nosotros mismos. Pero, jolín, el hecho de poder distinguir también lo que una persona es de lo que una persona hace, creo que favorece también mucho poder colocar un límite a una conducta sin entrar en conflicto con la persona que la lleva a cabo, ¿no? Sí, Y literal. ese estilo de colocación de límites, desde luego para mí es la forma más saludable de hacerlo. Mm, Y además la que más se mantiene, ¿no? Es como, no va de que esté más enfadada o menos, de que esto que has hecho me ponga más triste o menos, es simplemente que este tipo de actitud no la voy a tener en mi vida, no la quiero. mm, Y por eso no te la voy a permitir más. Pero tú sigues siendo bienvenido. Ojo, que hay veces que ni eso, ¿eh? Ojo, también. Y que yo creo que esto vuelve un poco también al mensaje que has dado al principio del podcast de también de la coherencia, ¿no? De vivir con coherencia. Estos son mis valores, estas son mis líneas rojas, esto es lo que me hace daño y esto no se va a sobrepasar porque entonces no estaría protegiendo ese lugar de paz dentro de mí que es tan necesario para que yo pueda estar bien conmigo y con otros. Ahí, Carmen, fíjate que, o sea, en lo que es conductual estoy totalmente a favor de lo que dices, pero yo últimamente tengo como una sensación de que independientemente de lo que el otro haga, ese lugar de paz interior no va de lo que el otro esté haciendo. Mm, Es como un espacio en el que puedes recibir el impacto que te genera lo que el otro hace y escucharlo en paz contigo mismo, ¿no? Y entonces es como que no necesitas colocar el límite porque el daño no es del todo real, ¿no? O sea, es como que daña un trocito de mi persona y este trocito en mi persona genera una serie de dificultades en torno a eso que ha pasado y se siente fatal y entonces pues hay daño, hay enfado, hay tristeza, hay lucha, hay mucha sensación de otra vez más de lo mismo. Pero lo cierto es que ese lugar de paz del que yo hablo es aquel que recoge todo eso, mm. ¿no? Y eso no tiene nunca nada que ver con lo que hace el otro. No sé si me he explicado mucho, pero Sí, sí, te explicas totalmente, pero es verdad que yo siento que hasta que tú seas capaz de buscar la forma de que ese lugar de paz esté lo suficientemente protegido como para que tú puedas volver a él y actuar desde él y vivir desde él, también es bueno, lícito, si en un momento dado necesitas protegerte y alejarte de esas conductas de otros que a lo mejor te están haciendo daño y que bueno, pues necesitas una distancia para poder aprender a lidiar con ello de otra forma o a no volver a lidiar con ello en tu vida, que nunca también... más. Es que es bueno, lícito y necesario. O sea, la conducta no va como parte de lo que es la experiencia, ¿no? O sea, yo cuando necesito hacer algo que considero que va a favorecer mi propia vida, trato de ponerlo en práctica, sea lo que sea. Pero igualmente sigo cultivando ese lugar donde puedo recibir todo lo que me hace daño en relación a lo que todavía no está como me gustaría que estuviese, ¿no? Sí. Y muchas veces incluso me pasa que digo, ojo, pues me gustaría, yo que soy muy fan de la palabra atreverse, pero lo cierto es que todavía no me atrevo a ciertas cosas, ¿no? Y necesito estar en paz con la parte de mí que todavía tiene miedo ante algo. Y eso está bien. Sí, eso está perfecto, igual que todo está perfecto. Ahí, venga. Bueno, a ver, Gemma, que es que tú y yo empezamos y nos podemos tirar aquí 5 horas sin parar, rucu, 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 pero ya se nos va acabando el tiempo del podcast y sí que para cerrar me gustaría también, pues,
bueno, lanzar un mensaje de esperanza, por supuesto, que eso es como yo creo que lo que llevamos ambas por bandera y nos une muchísimo, ¿no? Esa firme creencia en que la vida es bonita, el mundo es bonito y merece la pena vivir. Pero también me gustaría, pues, un poco que para quien te escuche y quiera buscarte o encontrarte y, bueno, tú acompañas a personas, trabajas también en el tema del bienestar del empleado, es como que ese cuidado hacia otros se ha convertido también en tu manera de entregar todo esto. Y me gustaría cerrar, pues, como un poco con esto, ¿no? Y que también, pues, quien quiera buscarte, que pueda encontrarte. Mm. Bueno, realmente encontrarme a día de hoy creo que es fácil porque con las redes sociales pones Gemma Win y ya sale un montón de información. En Instagram también tengo un perfil donde más o menos voy compartiendo. Es verdad que no soy mucho de visibilizar qué es lo que hago, ¿no? Porque bueno, es algo que también me estoy trabajando en este momento, pero quien quiera también ponerse en contacto o bueno, tener algún punto de conexión o de reflexión que le apetezca compartir, también puede escribirme a gemma.abuin, mi nombre y mi apellido seguido, @gmail.com, que la verdad es que creo que uno de mis grandes regalos de la vida es que tengo la capacidad de escuchar de una forma presente y genuina y me encanta hacerlo. Así que, por supuesto, cualquiera puede ponerse en contacto. Y en cuanto a un mensaje de esperanza, ¿no? Que es esta palabra tan mágica y que creo que hay que entender bien también, Carmen, ¿eh? O sea, porque hay veces que confundimos la esperanza con una magia un poco como que nosotros nada tenemos que ver con ella, ¿no? Es como que va a venir alguien y va a solucionar el tema. No, nosotras hablamos de una esperanza de forma activa, ¿no? De identificar qué cosas están ocurriendo y ver la forma de transformarlas en algo que pueda tener sentido para nosotros y que repercuta en un bien para la humanidad de una manera más amplia, más conjunta. Y voy a compartir una frase que habéis oído 1.000 millones de veces, pero que para mí es como muy exacta a la hora de hablar de esto y que la tengo además aquí escrita en una de las vidas de mi laboratorio, que es conviértete en fuente de aquello que quieres que exista. Y me gusta tanto porque creo que te evita la queja esta que es como estática, inactiva y que no sirve para nada, ¿no? Si tú quieres que exista en el mundo amor, humanidad, cordialidad, respeto, créalo por ti mismo, ¿no? Sé una fuente de eso. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú eres una fuente de eso, ninguna fuente está pendiente de que el que pasa por al lado vaya a beber o no vaya. No hay una visión de que el otro necesite hacer algo distinto a lo que necesita hacer en ese momento. Pero sobre todo lo de la fuente me gusta porque lo tienes accesible para ti, ¿no? Si tú estás emanando eso en el momento que la vida te sacude, porque te sacude y en ocasiones de una forma muy dura, y necesitas beber un poco de ese amor, de esa compasión, de esa volver a renovar la confianza y la esperanza en el mundo, la tienes accesible, ¿no? Y entonces creo que eso es como bueno, tratemos en lugar de quejarnos de que no hay tales cosas, ¿no? Seamos esos candiles, encendamos una lucecita y tratemos de aportar todo lo que consideramos que es bueno para el mundo a través de lo poquito que nosotros podemos ir haciendo, lo poquito o lo muchito, ¿no? Que eso nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Sí, me quedo con Pues, eso. Emma, muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido tan bonito, por abrirte así y por, bueno, también compartir tu testimonio y tu vivencia con quien quiera escucharlo, que estoy segura de que va a causar un gran impacto. Así que te lo agradezco muchísimo.
Gracias a ti, Carmen, y gracias por arrancar con esta plataforma de visibilidad también, ¿no? De algunos aspectos que a veces pasan desapercibidos, por dar voz a la interioridad de las personas, que creo que hace que los demás puedan reconocerse y contribuir a que el mundo vaya un poquito mejor, ¿no? Poquito a poco. Poquito a poco el mundo va transformándose con todas estas personas que, como tú dices, Dios los cría y el viento los amontona. Totalmente. Sí, 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 total. Pues Bueno, muchas gracias, Gemma, y un fuerte abrazo. gracias, Carmencita. Un abrazo. Gracias a todos los que lo escuchéis también. Chao. Adiós. Chao.